Vamos a empezar. Santiago 2:26. Y dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En este versículo podemos ver que la fe trae consigo obras, y que si no hay obras producto de esta fe, la tal fe no existe, porque si está muerta, es que no existe. ¿Amén? Es más, cuando una persona fallece, ¿qué decimos? Dejó de existir. En el plano natural, dejó de existir. Es así, cuando nuestra fe no tiene las obras consecuentes con lo que tú estás creyendo, la tal fe no existe, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es a la inversa? Cuando tenemos obras y lo que flaquea es el campo de la fe. Cuando hacemos cosas muchas veces buenas, muy buenas, ceñidas tal vez a la palabra, pero no estamos actuando en el campo espiritual. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, puede que muchas veces algunas buenas obras que tenemos den algún resultado, amén. Porque si estás actuando ceñido a la palabra, algo bueno tiene que traer. Pero definitivamente un cambio en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier persona, en cualquier relación, ya sea matrimonial, de padres a hijos, en tu situación financiera, en tu salud, cualquier cambio se gesta en el ámbito espiritual, no solo con obras. Y aquí quiero contar el testimonio de una hermana muy amada por mí, que una vez me dice: estoy haciendo todo lo que he aprendido en la iglesia, estoy poniendo en práctica todo lo que nos han enseñado en los cursos de matrimonios, estoy poniéndole ganas, pero mi esposo cada día me trata peor. Y me lo decía entre lágrimas, y yo decía: Dios mío, pobre mujer, qué duro este hombre, porque realmente un hombre duro en el trato con ella, un hombre muchas veces sin compasión al referirse a su esposa. Y empecé a hablar con ella y a tratar de levantar su corazón con la palabra. Y una de las primeras cosas que le pregunté es: ¿y cuánto tiempo estás orando por él? ¿Y cómo estás orando? Bueno, es que oro a veces y no tengo tiempo, los chicos, la casa, las obligaciones. Entonces le dije: estás actuando en tus propias fuerzas para empezar. Estás siendo de alguna forma humanista, porque estás basando tu fe no en lo espiritual, porque tú crees que tus obras son las que van a cambiar la actitud de tu esposo, y sí pueden ayudar mucho, pero en realidad donde se gestan los cambios es en el ámbito espiritual. Amén. Y así es que vamos al siguiente versículo, Romanos 8:6. No tenemos, ¿no?, proyección. ¿Sí? Ah, ya. Y en NBI dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y quisiera que lo puedan poner en Reina Valera 60, si es que sí la deben de tener. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y les cuento algo: yo he encontrado una versión que no creo que la tengan aquí, pero es Paola es Reina, es una versión Reina del es Reina nada más, 1569. Y dice así, escuchen con claridad por favor, porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del espíritu vida y paz. Tú
tu prudencia, mi prudencia, las que vienen de nuestra mente natural, nunca, jamás en la vida se van a comparar con la prudencia de Dios. Amén. Amén. ¿Lo tenemos claro, amén? Entonces, ¿por qué actuamos en nuestra prudencia? ¿Por qué tenemos que pensar que nuestros actos o nuestras palabras, que si bien muchas veces declaramos la palabra de Dios y funciona, ¿por qué creen que nuestros actos van a poder cambiar algo sin tener comunión? O teniendo una comunión de gracias Señor por este día que estoy empezando, bendíceme, abre el camino para que llegue bien a mi oficina, protege a mis hijos en el nombre de Jesús, amén. ¿Eso es comunión? La comunión se compone de 3 partes básicas, y esto creo que ya todos lo saben, pero por si acaso. Alabanza, adoración, estudio de la palabra, ya no digo lectura, porque la palabra se puede leer, pero se debe estudiar. Amén. Y tercero, oración. Pero la mayoría de las personas piensan que la comunión se reduce a la oración, y a la oración que ellos creen que es la que, o que podemos creer nosotros, no voy a decir ellos porque va a sonar a ustedes, yo no. Porque yo también muchas veces he orado conforme a lo que yo quiero. Pero la pregunta es, ¿lo que yo quiero y lo que tú quieres, está alineado al corazón de Dios? Puede ser muy bueno y puede ser muy buena idea, puede ser muy edificante, puede ser muy gratificante para ti como persona. Ejemplo, veo una persona en necesidad y voy y le doy una ofrenda de amor, y después me entero que esa persona es adicta, qué sé yo, al juego. ¿Qué hice? Fue una buena idea de acá, de mi mente natural, pero si mi idea hubiera pasado por el tamiz de la comunión con el Espíritu Santo, yo no le hubiera dado un centavo, porque una persona que es adicta a cualquier cosa va a usar el dinero en esa adicción. Entonces hay cosas que pueden parecer muy buenas y ser buenas, pero si no tiene, en este caso pongámoslo así, el abono espiritual de la comunión y del Espíritu Santo que te guía, la verdad es que tus obras no van a cambiar nada, no van a tener de repente el fruto que deberían, si es que sí tienes comunión. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Yo voy y le presento el mensaje de salvación a una persona que conocí hace poco. Y voy y le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Cristo murió por ti, Dios te ama, lo necesitamos para vivir, ¿quieres ir al cielo? Perfecto, ¿puedes recibirlo? Sí. También puede ser que no. Pero ¿qué pasa si tú antes de ir a ofrecer este mensaje, clamas por esa persona? Oras por ella. Declaras que va a haber una intervención divina para que esa persona reciba la salvación. ¿Cuál de las dos opciones va a dar el fruto? La que se gestó en lo espiritual, obviamente, porque todo cambio se gesta en el ámbito espiritual, todo cambio bueno, y también los cambios malos empiezan en nuestra mente. Cuando estamos procediendo bien y dejamos de tener comunión con Dios, ¿qué pasa? Nuestro corazón se abre del corazón de Dios. Y nuestra mente empieza a tener sus propias ideas, que como ya hemos dicho pueden parecer muy buenas, pero no dar el fruto que debería de dar. Así es. Amén. Entonces ahora vamos a Romanos 8:13.
Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y creo que les estoy tapando, ¿no? Voy a poner un costadito. Ya. Y aquí vemos que las obras de la carne, obviamente, son pecados, pero también es una obra de la carne, todo aquello que se gesta en tu mente natural, ¿no? Que como les dije puede parecer muy bueno y puede parecer que estamos haciendo una muy buena acción, una muy buena obra y que está alineada al corazón de Dios, pero el único que sabe todas las cosas es Él. Amén. Y el único que debería dirigir cada uno de nuestros actos y decisiones también debería ser Él, porque es el único infalible, porque yo no soy infalible. Dios es testigo que me he equivocado y cómo me he equivocado en mi vida y me sigo equivocando y me seguiré equivocando. ¿Por qué? Porque hay acciones que yo llevo a cabo a veces sin consultar a Dios, pero Él es fiel y justo para sacarnos a veces de las cosas en las que nos metemos cuando no acudimos a Él para una toma de decisiones. Amén. Y vemos entonces que el Espíritu Santo no solo vivifica nuestros cuerpos mortales, sino también vivifica nuestras obras. En el caso de esta hermana que les comenté, ella pensaba que por sus actos y por ser sumisa, por contestarle bien a su esposo, aunque él sea duro con ella, él iba a cambiar. Estaba pensando en una forma humana. Y todos tenemos esa forma de pensar. Pero es de la comunión con Dios y con el Espíritu Santo que nuestras obras pueden rendir el fruto no solo que nosotros queremos, porque el fruto que nosotros queremos es el fruto que Dios quiere cuando tenemos comunión con Él y cuando nuestro corazón está alineado a su corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que la comunión es básica y fundamental para la vida de todo creyente. Y no solo la oración, o sea, como ya hemos dicho, la comunión se divide en 3 partes básicas. Y si tú no alabas a tu Dios todos los días de tu vida, no sabes de lo que te estás perdiendo. Amén. Si tú no estudias y meditas la palabra todos los días de tu vida, no sabes de lo que te estás perdiendo. Amén. Y obviamente si tú no oras y tienes un momento de intimidad con tu Dios todos los días de tu vida, ya ahí te estás perdiendo de todo. Pero hay algo muy importante también, y es que esta comunión no debe ser a nuestra manera, no debe ser de la forma en que nosotros creemos que es la correcta, sino debe ser de la forma que Dios lo requiere. Nosotros no podemos darle a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo. O yo oro cuando tengo un ratito libre, los 15 minutos que me sobran de la hora de refrigerio, por decir de alguna forma, ¿no? No sé, nosotros no podemos darle las sobras de nada a Dios, porque si Dios tiene el primer lugar en tu vida, tú le tienes que dar el primer lugar en todo, ¿cierto? En tus bienes, en tus diezmos, en tus ofrendas, en alabanza, en adoración, sí, también, pero es importante que demos nuestro tiempo a Dios, que demos el tiempo principal de nuestras vidas a Dios. Si yo trabajo 8 horas, tengo una casa, tengo un esposo, unos hijos a los que tengo que atender, ¿cuánto tiempo puedo dedicar a Dios? Yo les diría menos de 1 hora al día. No debería ser. Y de repente algunos dicen, ay, hermana, qué legalista, 1 hora, pero es 1 hora.
¿En qué gastas una hora al día que no sea una obligación? Que no sea trabajar, que no sea comer. ¿En qué gastas una hora al día? ¿En tele? ¿En internet? De hecho, porque todo el día estamos con el dedo muy activo en nuestras pantallas, ¿no? Y ¿saben qué? Tenemos que realmente poner en primer lugar a Dios. Y no solamente de boca, sino de hecho. Así es. Porque si nosotros creemos en Él, tenemos que hacer lo que Él dice. No solamente tenemos, como dice la palabra, ¿no? No solamente creer en Él, sino creerle a Él. Amén. Y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, muchas veces no va a ser cómodo. Porque vamos a restar tiempo de otras cosas que de repente para nosotros es básico y fundamental, de repente para mí es básico y fundamental ir 2 horas al día al gimnasio. Pero, ¿qué es más importante? ¿Quién está primero en tu vida? ¿Tú o tu Dios? Así es. Ahora vamos a Isaías 55, del 7 al 9, que es lo que usó el pastor en la mañana. Ahí está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, más claro ni el agua, ¿no? Si quieren algo más claro es porque ya no lo quieren ver. Porque realmente la única forma de llevar una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros es confiando nuestra vida a Él, como decía el pastor, el que en la mañana, temprano. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es vivir con Dios. ¿Y qué es vivir con Dios? ¿Es dedicarle 5 minutos de oración diaria antes de irte al trabajo? No sé, yo vivo con mi esposo y lo veo más de 5 minutos al día, la verdad. En realidad, si nosotros queremos disfrutar de la protección del Dios omnipotente, tenemos que vivir con Él en todo tiempo y en todo momento. Sí, hermana, pero Dios está aquí hoy dentro de mí mediante el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que lo tengas en cuenta. Pero la operación del Espíritu Santo no se da en lo que es guianza solamente porque lo tengas dentro de ti, sino en comunión. Tienes que tener comunión, tienes que estar realmente con el Espíritu Santo a cada momento de tu vida para que Él pueda dirigirte y guiarte. Si no, la verdad es que la carne nos va a ganar, no solo a ustedes, a mí también, a todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Dios que es infalible no solamente quiere que vivamos con Él, sino Él ya nos dio todo para que podamos vivir de la forma que Él quiere que vivamos. Y la forma que Él quiere para nosotros es la mejor, la que tú ni siquiera te puedes imaginar. Porque tu mente natural no llega a imaginar los pensamientos de Dios, nunca. Solamente hay una forma en la cual tú puedes conocer la voluntad perfecta de Dios para tu vida, mediante la comunión.
con su palabra y con el Espíritu Santo. Así es. No hay otra forma. Esta enseñanza, hermanos, esta prédica es para que tengan en claro que podemos tener muy buenas intenciones y hacer buenas cosas desde nuestra mente, pero muchas mejores cosas vamos a hacer cuando somos guiados por el Espíritu Santo a través de la comunión. Amén. No hay otra forma. Amén. Y ahora vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 5. ¿Ya? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, ¿dónde estoy?, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí podemos ver, también más claro en el agua, que Dios nos dio armas espirituales, a todos. No hay ninguno que esté desarmado. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Amén. Y tienes armas espirituales. Si no sabes usarlas, yo tampoco sabía, pero se aprende. Pero ¿qué tienes que hacer para aprender? Primero, querer, interesarte en el tema. Tienes que aprender cómo tener oración eficaz. Tienes que aprender cómo alabar y adorar a Dios. Y tienes que aprender cómo estudiar la palabra, cómo meditarla. O sea, la Biblia no es como leer un libro, porque yo al principio hacía eso también, ¿no? Leía la Biblia y era como que empezaba en el Génesis y hasta cuando llegaba al Levítico ya estaba sin ganas de leer, porque no lo estaba haciendo de la forma correcta. Porque la forma correcta de leer la Biblia, primero es orando y pidiéndole a Dios que te dé de lo que estás leyendo la revelación para tu vida, para lo que tú estás atravesando en ese momento, para ministrarte a ti en forma personal. Segundo, no se empieza a leer desde el Génesis, hermanos. Bueno, Génesis sí, ¿no? Los primeros libros, el Pentateuco es interesante. Pero la verdad es que deberíamos empezar por el Nuevo Testamento. Es verdad. Y no todos lo sabemos, pero se aprende. Tú estás viniendo, no sabes cómo leer la Biblia, no sabes cómo tener oración eficaz, no sabes cómo alabar a Dios como Él quiere que lo alabes. Acércate, hay ministros, hay pastores, interésate, cede tu vida a Dios. Hay gente que quiere ayudarte. Dios ha puesto gente acá para poder ministrarlos. No se queden con lo del servicio, con lo del culto, con la enseñanza, porque es buena, sí, pero tú necesitas más. Yo necesito más. Todos necesitamos más. Y tenemos que aprender cómo hacerlo y cómo usar nuestras armas espirituales. Y quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿de dónde sacamos la fuerza, a ver, por ejemplo, para combatir el mal con el bien? Eso está en... ya me perdí. Pero saben a qué versículo me refiero, ¿no? Acá lo tengo. Filipenses 2:13. Ah, está. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer su buena voluntad. Ese no era. Pero hay un versículo que si mi esposo lo encuentra ahorita se lo agradecería, pero lo tengo anotado acá y no lo encuentro. Pero donde nos manda que la forma de combatir el mal es con el bien. ¿Y de dónde sacas tú la fuerza para poder hacerle el bien a alguien que te ha hecho daño? ¿De
¿De dónde saca la fuerza una esposa? Como hablábamos en el testimonio que les he comentado. ¿De dónde saca la fuerza una esposa para ser sumisa con un esposo que la trata de lo peor? ¿De dónde saca la fuerza igualmente, para que no se sientan aludidos, los esposos para tratar como a vaso más frágil a una esposa que mandona, que domina la casa? ¿De dónde? ¿De dónde sacan esa fuerza si no es de la comunión? Si no es a través de la operación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a operar en tu vida si tú no lo buscas diligentemente. Y no lo buscas porque está perdido por ahí, porque está dentro de ti. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Amén. Nosotros no es que busquemos el Espíritu Santo en otro lado, está dentro tuyo, pero está ahí, pero Él no va a operar en tu vida si tú no lo permites, si tú no lo buscas diligentemente todos los días de tu vida. ¿De dónde sacamos la fuerza? Vamos a uno de mis versículos favoritos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestras fuerzas, hermanos, de repente, a veces no nos dan ni para levantarnos un día que amanecemos, como se dice, down, como dice el pastor, o que amanecemos con la depre, o el día está lluvioso y ay, qué triste, no quiero levantarme. ¿De dónde sacamos la fuerza? Empezando, si tuvieras comunión, nunca te pasaría eso. Todos los días de tu día serían una primavera si tuvieras comunión como se debe tener, dedicando el primer lugar a Dios en tu tiempo. Pero realmente nuestras fuerzas debemos buscarlas en el Señor. Y una vez más, ¿y cómo buscamos las fuerzas de Dios? Mediante la comunión. La mayor parte de nuestra vida de creyentes se basa en el tiempo que pasamos con Dios, porque sí, tenemos la salvación. No es que si no oran todos los días y si no tienen comunión se van a ir al infierno. No, la salvación ya la tienes. Pero tu vida en esta tierra y tu cielo en esta tierra va a depender de tu comunión con Dios. Porque Él es el que te guía para que puedas tener la vida que Él quiere que tengas, que va a ser mucho mejor de la que tú te imaginas, o que te puedas en algún momento imaginar. Nosotros tenemos también que pensar en todo tiempo y en todo momento que si bien nuestra vida como creyentes depende de nuestra comunión con Dios y del tiempo que pasemos con Él, también hay vidas de otras personas que dependen de nuestra comunión y de nuestro testimonio. Si yo soy creyente y no tengo comunión con Dios, ¿qué testimonio le estoy dando a mis hijos? Le estoy dando el testimonio de que sí soy creyente, pero creo en Dios, pero no le creo a Dios. Entonces, hay personas que están en nuestras vidas, debajo de nuestra cobertura espiritual, nuestros hijos, nuestros cónyuges, muchas veces nuestros padres, cuando somos nosotros los que recibimos primero al Señor y los llevamos. ¿Quién ora por ellos cuando recién reciben al Señor? ¿Quién clama para que el Espíritu Santo se mueva con libertad dentro de esas personas? Nosotros. Nuestra vida en comunión con Dios no solo nos afecta a nosotros, afecta a todo nuestro entorno, familia, hijos, inclusive nuestros trabajos. Saben que nuestros trabajos y toda obra de nuestras manos es bendecida porque nosotros estamos ahí, ¿no? Porque Dios prospera la obra de nuestras manos. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que no solo afectamos nuestra propia vida, cuando la comunión que tenemos no es la que Dios requiere. Ni siquiera es cuando no tenemos comunión, porque muchas veces tenemos comunión pero a nuestra manera. Y eso a Dios no le sirve. Como dijo el pastor Hernán en la mañana, temprano, Dios en su infinita misericordia muchas veces, sí, pues te va a prosperar porque te fue mal económicamente este mes, entonces voy a la iglesia para que me empiece a ir mejor. Y muchas veces Dios en su infinita misericordia, en la muchedumbre de sus misericordias, te va a favorecer. Pero esa no es la forma. Lo que nosotros tenemos que poner en primer lugar en nuestras vidas es la comunión con Dios. Debemos anhelar su presencia. Debemos no solo anhelar su presencia, sino transmitir eso a todas las personas con las que nos crucemos. Y no es necesario que vaya diciéndole, oye, tienes que anhelar la presencia del Señor, oye, tienes que anhelar la presencia del Señor, oye, tienes que anhelar la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Tu testimonio habla, pero tu testimonio no va a hablar como debe si tú no tienes comunión con Dios. Y tampoco tus obras sin comunión van a dar resultado, porque todo se gesta en el campo espiritual. Tenemos que tener en cuenta que es muy importante que le demos a Dios lo que Él requiere de nosotros. Y como habíamos hablado en algún otro momento con algunas personas, tenemos fe para recibir las cosas que le pedimos a Dios. Todos somos expertos en extender nuestra fe para recibir las cosas que le pedimos a Dios. Pero mucha más fe hay que tener para darle a Dios lo que Él requiere de nosotros. Ahí es donde más ahínco debemos de poner en nuestra comunión, para poder darle a Dios lo que Él realmente quiere de nosotros y no lo que nosotros pensamos que es correcto. Amén. Amén. Y solo quería dejarlos repetirlo porque ya lo había dicho. Nuestras buenas obras dirigidas por nuestra mente natural no cambian nada de por sí solas. Pueden ayudar muchas veces en algunas cosas, pero jamás serán una solución definitiva en la situación que estás atravesando o en la prueba que estás atravesando. El cambio real en nuestras vidas o en la vida de cualquier persona, en matrimonios con problemas, en situaciones financieras desastrosas, en salud resquebrajada, todos esos cambios que tú quieres y anhelas con tu corazón se gestan en el campo espiritual. Y esa gesta espiritual que tú haces al tener comunión con tu Dios va a dar fruto en las obras correspondientes que están alineadas al corazón de Dios. Y vamos a orar. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque declaro todos los corazones aquí, Señor, han recibido lo que tú has querido, Padre, transmitir, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque la honra, la gloria y la alabanza